Pues no, no es cierto que el acento ortográfico sea el que se escribe, por lo menos no en términos en lo que nos lo platican en la escuela básica, sobre todo porque lo hacen en oposición a las características de otro acento del que se dice que no se escribe. Si tenemos tantos problemas de acentuación es precisamente porque en el caso del español hay tres tipos de acento. Si tú le preguntas a cualquier persona de la que se supone que debe ya saberlo cuáles son los acentos en español, te sale una lista terriblemente confusa entre acento tácito, acento implícito, explícito. A veces te dicen que es el grave, que es el esdrújulo, y si les dices que, bueno, cuáles son los tres tipos de acento en español, bueno, pues por lo menos agudos, graves, esdrújulos y sobresdrújulos quedan completamente descartados, estarás de acuerdo, porque son cuatro, y se refiere a variantes de una acentuación específica que es la ortográfica. Lo cierto es que de los tres acentos en español, prosódico, ortográfico y diacrítico, se nos suele decir precisamente que el prosódico es el que no se escribe y que el ortográfico es el que se escribe. El problema es que cuando en una clasificación tienes tres elementos y describes uno como que sí se escribe y otro como que no se escribe, pues eso no hace más que contribuir a la confusión de entonces en qué radica el tercer tipo de acento. Bueno, lo cierto es que el acento prosódico, como su nombre lo indica, pro a favor, sod sonido y correlativo a, es el acento del habla. Y es un acento que es muchísimo más viejo que cualquier lengua escrita. ¿Por qué? Porque es el lenguaje, es el acento, perdón, del habla. O sea, el hombre no podría haber diseñado una forma de hablar si no hubiera sido armónica esta con la respiración. Porque a diferencia de las máquinas, como el teléfono en el que estoy haciendo esto, que puede reproducir al estilo de los monosílabos chinos una cantidad infinita de sonidos sin una acentuación aparente, porque naturalmente pues solo el algoritmo va pegando los diferentes sonidos sin acentuaciones, sin ritmos, sin tonos. En el habla habría sido muy difícil que ésta se desarrollara con estas características. ¿Por qué? Porque tenemos que respirar, o sea, de cuando en cuando, o sea, siempre tenemos que respirar. Y entonces, imagínate, voy a parodiar una situación en la que, en español, porque no sé hablar cavernícola, no sé qué lenguas habrán sido esas primeras, cualquier persona hubiera intentado referirse a los objetos de su habla respirando cuando quería. Naturalmente, eso suena muy mal, suena muy torpe y pues no funciona así. Entonces, tomando en consideración la necesidad de interactuar con otras personas, pues las personas se tuvieron que poner de acuerdo en qué momento respirar. Y este es el origen del acento prosódico, es decir, que todo el mundo respirara en la misma parte de las palabras, pues para que esta fuera entendible, fuera armónica para las demás personas. Esto ocurrió en el habla, insisto, miles de años antes de que la primera escritura fuera producida. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, sol, mi, do. El solfeo es necesario en música. Practicar escalas y arpegios. Y se canta desde el pecho y no por la nariz. Canta tus escalas y arpegios. ¿Te das cuenta cómo la música, cómo la canción también depende de la respiración? Naturalmente, el habla depende de la respiración en cualquier lengua, en cualquier idioma, con cualquier dialecto. Pasan entonces miles de años y se inventan las escrituras, con lo cual pues se hace necesario representar la mayor fuerza de voz, es decir, la colocación del acento prosódico en los caracteres escritos que constituían las palabras. Entonces, bueno, en español, naturalmente, imagina a los diseñadores de la lengua encontrando que justamente había palabras cuyo acento prosódico quedaba en la última sílaba, otros en la penúltima, otros en la antepenúltima y otros más allá de la antepenúltima. Y entonces, bueno, pues en nuestra necesidad de clasificar las cosas, este acento ortográfico, cuyo
cuya palabra justamente nos dice y correlativo, graf, escritura, orto, rigurosa, se refiere a la manera rigurosa, ordenada de escribir. Y entonces, bueno, pues dependiendo de las características de las palabras, se dispone que en la sílaba correspondiente se coloque una marquita llamada tilde para indicar que allí está la mayor fuerza de voz, siempre y cuando, en el caso de las agudas, por ejemplo, la palabra termine en vocal o en las consonantes N o S. Mientras que las palabras graves, terminadas justamente en con esas letras, no llevarían precisamente la tilde, en tanto que las esdrújulas y las sobresdrújulas lo deberían llevar en todos los casos. Ahora, si te das cuenta, con solo esta breve explicación, nos damos cuenta de que el acento ortográfico no es realmente el acento que se escribe, sino el acento que se escribe o se deja de escribir dependiendo de la regla que se está aplicando. Es decir, si la palabra es aguda y termina en vocal en N o en S, debe llevar tilde, es decir, se escribe. Pero si la palabra es aguda y no termina en vocal en N o en S, entonces la regla es que no se anote la tilde. ¿Te das cuenta? Entonces, la inmensa mayoría de las palabras está sujeta, desde luego, al acento ortográfico bajo estos términos, pero no todas.